Storing is the first step of a safe journey. Buenas, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿A qué me veis? Arrancando el directo, aquí echando un vistacito un poco al inventario, y me voy a meter a, bueno, reconstruir un poquito, siempre alinear un poco lo que tengo por aquí, lo que tengo por allá, y estoy llevando algunas piezas y otras las voy a dejar aquí porque vamos a ver allí. Tengo que coger, voy a coger mi, ¿dónde está? Aquí, mi campeón, mi gigante. Voy a equiparlo, bueno, un poquito lo livianito que tenga, lo más liviano que tenga, y lo voy a dejar en cazarca fijo para que cuando me salga la flauta. ¿Qué tal, Guti? ¿Cómo estás? Bienvenido. Voy a hacerte caso un poquito a lo que me comentaste ayer. Estoy ahí. Bons, bienvenido, ¿cómo estás? Transmitiendo en Twitch y en YouTube. Espero que se me oiga bien y fluidito. Y acabo de llegar del curro un poco cansado, pero bueno. Meterle un poquito de caña. Estoy llevando un poco de equipo y de joyería para unificarlo un poco en el almacén de Heidel y luego coger el gigante, equiparlo un poquito y dejarlo en cazarca y seguir metiéndole caña a la LAN con el grindeo. Básicamente hoy es lo que voy a hacer. Pero bueno, ya que estaba, digo, bueno, pues voy un poco a unificar un poco. Sí, voy a... Bueno. Vaya. Voy a irme a... Que imagino que cazarca será... Es que tampoco creo que me acuerdo, vamos. Estaba por aquí, ¿no? Creo que era por aquí, ¿no? ¿No era por aquí o algo así? Creo que era por aquí, ¿no? Área de descanso de los leñadores. No sé si era por aquí o era por aquí. No me acuerdo muy bien. Pero bueno, sé que era lo de subir las escaleras, estaban los monjes y todo esto. Pero no sé si era... No, la área de descanso no. No sé si era por aquí arriba o por aquí. No me acuerdo por dónde era. Al sur de Heidel. Al sur de Heidel. Entonces estoy bueno yo. Al sur de Heidel. Al sur de Heidel. Entonces me estaba equivocando. Al sur de Heidel. ¿El santuario de Serendia? O el monasterio sangriento. No me acuerdo dónde era. Yo pensé... El monasterio sangriento eran. Creo que era por el monasterio sangriento, era dentro. No me acuerdo. Yo pensé que deberían de poner, oye, una señal o algo.
Una señal. Santuario, ¿no? Por ahí. Sí, estaba aquí. Ok. El monasterio sangriento, ¿no? Monasterio. Sale el icono del bicho en grande. No, no, si me gustaría que saliera el icono del bicho en grande, pero no sale el bicho en grande. Ah, bueno, te refieres cuando salga, ¿no? Ah, míralo, ahí mi madre. Claro, hombre. Ahí está. Cuando salga, se supone que tienen que anunciarlo. He estado un poco mirando los horarios. Lógicamente, supongo que será horario... Y ponía lunes, martes, miércoles a las 7 de la mañana y a las 8:15 de la tarde. No sé si es horario de España, en la península. Yo estoy de Canarias, con lo cual imagino que será una hora menos. Digo yo, será hora de Madrid, ¿no? Luego pone jueves, viernes, 5 de la tarde, o sea, hoy, y 11 de la noche. Luego el sábado, 11 de la mañana, 5 de la tarde, 10:15 de la noche. Y el domingo, 5 de la tarde y 8:15 de la tarde. Supongo que es horario de Madrid. Yo, como vivo en Canarias, pues será una hora menos. Digo yo. Será... ¡Ey! Y estoy aquí. Será una hora menos. No, aquí no quería venir para nada. Era... Aquí tengo el escudo y el casco de la suerte. Los cristales y el otro, vale. Supongo que será ahí. Sí, creo que en tu caso son horas menos, no me claro. Ese horario es para península, sí, bueno, pues eso. Bueno, de todas formas lo he dicho, los horarios. Y del servidor europeo, ¿eh? He dicho los horarios, pero del servidor europeo. O sea que hoy sería ya, si no me equivoco. Lo que me extraña es que no haya salido nada. Porque ponen las 5, no sé si tirar para allá y probar a ver. Y digo, bueno, yo qué sé. Se supone, decían que iban a... No, te estoy guardándolo todo aquí, tío. Para lo que me deje. Ya tengo que hacer luego... Porque esta la utilizo para un poco pescar y hacer las cosas. Esto, pues eso. Básicamente eso. Tampoco me voy a volver muy loco. Tengo que dejar los cristales. Porque aunque esté livianito, estoy bueno yo. Por lo menos voy a poner los cristales los mínimos, ¿no? Pondré... La verdad que voy a poner... No me voy a volver loco con la armadura que le voy a poner. Le voy a poner lo que me haya caído. Que ya salga, esté automático. Me cayó una Gerian, creo que al 14. Me cayó cosas así. Y no voy a equiparlo mucho. Porque como depende de la suerte y todo esto, pues... Mira. Voy a atar. Esto, que no me falle nada. Vale. Vale. En Discord puse la foto para ver si quieres descargar. La modificación según vea que modifiquen horas, ya que aún la tenemos que poner más voces y segurísimo cambiarán horarios. Bueno, supongo que cada miércoles no, a lo mejor puedan cambiar y demás. No, sí. Lo miré en la página, pero está de lujo. La verdad que como vine ahora, lo miré un momento en la página así rápido. Vamos a cambiar ya a... Sobre todo para dejarlo allí. Imagino que lo dejaré por fuera, ¿no? No creo que lo deje dentro. Lo dejaré por fuera, ¿no? Y cuando salte, lo cojo, lo dejaré por fuera en un montículo por ahí o fuera de tal y supongo que se supone que tiene que salir. Seré bueno que lleves a un PJ con nivel 55 o 56. Sí, voy a llevar al gigante, porque de aquí a que lo vuelvo a usar... entro dentro. Ok. Dentro. Bueno, primero voy a equiparlo. Pero que vamos, que no voy a equiparlo tampoco con grandes cosas, ¿vale? Con grandes maravillas. Voy a equiparlo ni combinaciones ni nada. Con lo que me haya caído... Hombre, las armas las que tengo, pero la armadura, como la tengo en la LAN, pues la equiparé con lo que tenga.
Sentinel, ¿qué tal? Yo justo levantado de la siesta. Pues yo llego del curro y... claro, aquí no lo tengo con nada, exacto. Con nada de nada. Falta toda la armadura. Entonces, si no me equivoco, voy a tener que coger algunos cristales. Pero primero tengo que llevarlo tengo que llevarlo a Guilds. A Guilds. Para coger todas las piezas de armadura que la tengo ahí. Las más levianitas y todo esto. Luego vuelvo al otro lado para meterlos. No, con lo que te sobra de otros personajes y eso, sí. Con lo que te sobra de otros personajes y eso, sí, Guti. Lo tengo metido ahí en lo que me sobra. Pasa que aquí no lo tengo altamente, lo tengo desnudo totalmente. Pero seguramente hay que hacer que en cuanto me dé un golpe no veas lo que duele subir a partir del 50. Estoy subiendo el primer personaje que sube y puff, quiero llorar. Cuesta. Lo que duele subir a partir de 50, claro, al 56 es lo que más cuesta. Yo estoy la LAN y me está subiendo bien. Pero a partir del 50 cuesta. Hay que meterle caña en gel y cuesta. Y cada poco pues tienes que ir a la ciudad para meterle la durabilidad y vuelva otra vez a sus máximos. Porque te va bajando también, según te van pegando. Pero bueno, ¿quién dijo que fuera fácil? El reto está ahí, ¿no? Yo ya voy por el segundo, la LAN, y vamos a ver. A lo mejor no me da tiempo. Sí que es verdad lo que tú dijiste, Guti. He estado mirando un poco las notas y sí que no, vamos, como te dan al 15, al 25, al 35, al 45, al 55, te van dando millones. Bueno, si no alcanzo el máximo, por lo menos intentar coger los máximos accesorios y dinero. Que solo consigo 3, pues 3. Que 2. Tampoco pasa nada. Al final, una manera de jugar, del reto está ahí. Vamos, voy a ir hasta allí, equiparlo con lo que tenga. Félix, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos. Al botón RB en habilidades, te salen las que ya tienes aprendidas. Sí. Aquí. Bueno, ahora no me dejará entrar. Pero meterle los bufos. Bueno, este no lo tengo. Mira, debería de dejarle el T. Experiencia profesiones. Debería de meterle esta del T dejarlo para la arquera que la tengo yo en... Y luego tengo las comidas. Es más precisión, crítico, ataque. Mira, este me viene bien. A lo mejor... Bueno, es que es igual que le metas aquí, que le metas ahí. Ataque cuerpo a cuerpo más 3. Estos bufitos que tengo aquí, debería de haberlo vaciado y haberlo dejado para... Y luego tengo aquí antídoto, no es nada. Es que tengo otros cristales aquí que también debería de haberlo vaciado. Muchacho, estaba aquí. Aquí a la derecha, a la izquierda. Tampoco voy a... Con lo que me van cayendo los otros personajes y ya está. Pero como me han caído grindeando cositas, pues eso. Si esto, todo lo que me ha caído del casco, meteré talis, botas talis. No, esta no hace falta. Este no es... Lo tengo al 15 el segundo. Cinturón me hace falta. Cinturón meto lo que tengo. Pendiente, anillo. Más o menos lo que me ha ido cayendo. Espera. Pendiente. Tengo 2 pendientes. Creo que van a ir mejor. A ver, voy a equiparlo y ahora me organizo. Elixir de trabajador, esto me sobra. Esto me sobra. Esto me sobra. Esto es una porquería. Esto no me vale para nada ahora mismo. Las llaves. Luego el té lo cogeré con la arquera. Y este también. El fuego. Y la comida. Y que al final que le vaya a coger
Vale. Voy a equiparlo a ver, inventario. Bueno, pues le meto la pecherita. Le meto esto que ahora voy a ir a meter los cristales. De lo que me ha caído, tampoco, hombre, no sé si meteré la joyería o no. Te salen las aprendidas y puedes ver tanto los botones y una descripción, la verdad está guay adaptado. Ah, ok, gracias. Ayer yo empecé la zona de los Rutun y me empezó a caer drop de todos los personajes y al menos eso sale rentable. Sí, sí, en Rutun sale un montón y sobre todo de Yuria a mí me salió un montón, ¿eh? Y estoy metiendo energía ahí para que caigan más y sale bastante rentable. De hecho, muchísimo de lo que tengo de otros personajes es de... Le meto los 2 anillos, los 2 pendientes y me queda pendiente y anillo. Me queda un collar. Ah, que no tengo aquí un collar mejor de alguno por ahí. A ver. Gema. ¿Cuál es el collar de aquí, tío? Gema polida, no sé. No sé si esto es un collar o... No sé si me falta el collar. O este o este. No sé cuál es de los dos. No, creo que era aquel. Vale. Este sí lo tengo que meter. Este lo tengo que meter y al final es el collar, ¿no? El que me había caído, pues igual. Lo que tengo. Pues eso. Básicamente eso. Tampoco, si quiero, hombre, lo voy a lever en esa zona salen muchas mejoradas, sí, es verdad. Y allí, en toda aquella zona, te dan el set de Loure, que es bueno para equipar a los personajes hasta que te salen las armaduras de historia. Y tú mejores alguna, es verdad. Ahí sí, las de Loure, es verdad, las que son azules. Estas de aquí, el casco perdido, estas aquí son las que te van cayendo en esa zona, todo. Hasta que te... Bueno, aquí ves también el anillo. Hasta que te vaya cayendo, hasta que veas por la sula, es donde va cayendo todo. Voy a ir por los cristales y voy a levear los guantes y las botas a lo que me deje al 100%. Tampoco me voy a jugar... Vicente, bienvenido, ¿cómo estás? Estoy ahora por... Bueno, voy a ir a Heidel. Sí que hoy, bueno, me he conectado por la tarde, ya avisé por ahí. Me conectaré a diferentes horas, normalmente por la tarde o a la noche, para, como la única manera de meteros en el clan, en la hermandad, es, pues, acercarme al personaje y hacerlo, ¿no? Hacer la gestión. ¿A qué nivel se va al evento de Cazarca? Bueno, me salen los guantes, ok. Guti, sí, el resto lo dan en Mansa, Celafonte, Santuario, sí, toda la zona. Sentinel, ¿a qué nivel se va al evento de Cazarca? Hombre, acaba de decir Guti que, bueno, el Maléfico dan joyería de bruja, que es buena, aunque en Hell dan el set de Grunil, que es el mejor antes de conseguir el de los bosses que os han metido ahora en Xbox. Exactamente. Vicente, me voy a Heidel y voy a dejar este personaje en Cazarca. Luego cogeré la LAN y seguiré haciendo el grindeo. Pues lo ha dicho ahí Guti, que vayamos al 55 al 56. Pero como dijo también que hay un efecto de suerte, pues claro, yo no voy nada chetado, ni nada, no voy nada de otro mundo. Entonces digo, bueno, como él siempre ha dicho, es que vas allí a un tío que le pega durante media hora y tú le pegas 2 golpes, que no haces mucho daño y a lo mejor te cae a ti algo mejor. Con lo cual, puedes dejar uno allí fijo y ya está, y ya está. Voy a coger y voy a poner, aunque no tal, por lo menos le voy a meter los cristales de armadura lo básico, los que nos dejan, los 5 estos que nos dejan, al 100% y ya está. Tampoco voy muy... ¿Vas para Heidel? Perfecto. ¿Qué personaje? Bueno, yo voy a ir a...
No sé si tardarás mucho. No, no creo, porque yo ya estoy. Yo estoy en el almacén. Y tengo que quitar lo de clandestino, otro dragón. Tampoco hace falta. Vale, almacén. Los cristales de armadura. Sí, básicamente es eso. Tampoco. Ya es que aquí tengo cosas. Todo esto me ha ido cayendo también todas estas armas. Bueno. Intenta que no te mate, jaja, que pierdes experiencia. Y si tienes cristales, se rompen. Sí, ya me he dado cuenta que alguna que me he matado y lo quitan. Es un juego demasiado complejo, pero en mi opinión es el mejor MMO que estoy jugando. Y como siempre dice Guti, bueno, también lo digo yo, que tomároslo con tranquilidad. Con tranquilidad, disfrutar, juegas un ratito, otro día juegas otro ratito. Tampoco... No, se le puede dedicar... Se dedica un tiempo. Y si no, pues no lo hagáis. Lo digo así. Vale. Venga. Vale. Tampoco le voy a meter más. ¿Para qué le voy a meter 6? Y no va... Intenta que no te maten ya. Intenta que no me maten. Bueno, meto 6. Venga, venga. Vale. Yo intento ir con personajes a distancia para los bosses, pero tampoco es obligatorio. Sí, pero la tengo... Vaya, estoy bueno. Al 70. Ahí está. Le meto 6 y ya está. Voy a intentar que no me maten. Encima de este voy con cuerpo a cuerpo, ¿eh? Pero vamos, que a lo mejor hoy no... Yo lo dejo ahí para futuras situaciones, ¿vale? Que pueda estar yo por allí. Voy a dejar los cristales donde los tengo que dejar. Y si coincide que el evento esté, o no sé, porque... Se supone que debería estar ya, o yo no sé. Y aquí por el chat dicen que... Como que debería de estar, porque lo pone aquí. Acerca y pone a las 18, 45 minutos. O sea que posiblemente deje aquí a este hombre, al gigante, que vamos a marcarlo. Lo dejé dentro y... A todos los juegos hay que jugar mucho y no te permiten jugar a nada más. El Musa es el mejor clase para subir nivel junto a la LAN. Sentinel. Cuando lo compré le metí 30 horas en 3 días y dije, vale, relax. Esto es muy grande. Claro, claro, relax total. Bueno, mi canal de YouTube tengo más de 1000 vídeos y 20.000 millones de juegos. O sea, a veces juego más, juego menos. Temporada tal. Hay días que, bueno, pues desconectas un poco, tampoco y... Pero que va, que va. Hombre, a veces gusta ir a un sitio, descubrir mapa, tomárselo con muchísima tranquilidad. De caña a caña, sí que es verdad, pues bueno. Estar un poco al quite de... Pues voy a dejarlo ahí en Cazarca. Con lo que hay. Con lo que hay. Con lo que hay. Vicente, no sé qué nick tienes en... Porque yo voy a coger ahora a la LAN, me acerco a Heidel y me dices dónde estás. Y sobre todo el nombre del personaje, yo qué sé, en la zona del almacén no, porque hay mucha, pero al lado del que vende las cañas, donde se pesca, al lado del almacén, la nutria esta que vende las cañas, si estás por ahí... Yo ahora dejo a este hombre aquí en Cazarca, lo dejo ahí dentro y cojo al... Vamos ahí. Lo dejaré por ahí por dentro, no sé, a ver si me acuerdo que era subir las escaleras y todo esto. A no ser que te llames Vicent69 ASC, AST, pero no sé cómo te llamarás ahí.
Pero ya lo he comentado. Me conectaré una vez por la tarde. Otras veces, pues bueno, a partir de quizá pues 10, 11 de la noche y también. Y me vais diciendo para... Ah, el nombre del servidor. Esto, bueno, lo comenté el otro día. Calphion 1, vale. Calphion 1. Guti. Este juego mientras más juegas más engancha. Si lo dejas no vuelves porque es un juego que le coges rabia, pero es una droga. Y nombre de servidor, vale. No todos los días juego 2 horitas, si no es para farmear, para mejorar equipo. Pero la verdad, en Gizmos han sacado muy rápido las cosas y eso hace que mantenga el vicio. Bueno. Ah, vale, a ver. Que este es el nodo, tío. Y las diarias y demás, vale. Este es el nodo. Tío. A ver por dónde narices era. No, el nodo no era. A ver. El mapa, tío. A ver. A ver. Cazarca está ahí. Entonces, ¿qué tengo que entrar? ¿Por el monasterio sangriento? Tengo que entrar por el monasterio sangriento hasta Cazarca, ¿no? No es por aquí, es por aquí. No es por el santuario, es por el monasterio. Que no te enteras. Tordrago, que no te enteras. Uf, y lo que os queda el desierto, por ejemplo, es verdad, Guti. Sentinel, claro. Es que yo veo lo que tienes en tu PC y dices que es otro juego. La zona de las elfas, sí, totalmente. No, sí. No, y aparte que en PC se ve gráficamente una bomba. Hola, Jan Heidel, familia Neferet y nombre Eriel. Vale, dame un minuto que deje este hombre aquí dentro de Cazarca. Cojo yo al... Y te añado, que va a ser el primero, ¿eh? Va a ser, si me aguantas ahí un poquito, Vicente, vas a ser el primero. O sea que voy a aprender sobre la marcha cómo va, ¿eh? Según dicen, se va... Hay que ponerse al lado y ponerlo, ¿eh? Es que dicen... Espera, que ponen Cazarca, yeah. Es que no sé si estaré yo llegando allí y Cazarca saldrá. Voy a mirar, a ver. Sí que ya veis que en la actualización de hace... Las últimas pusieron que no se iba a haber tantos jugadores, que lo iban a limitar. Para que no se saturara... Mira, encima este no lo conozco. Conocimiento. No, este no. Pues perfecto. ¿Te das cuenta? Y esto es porque si quiero matar a los bichacos y todo esto a los de los monasterios. Vale. ¿Por dónde era, tío? Se quiera subir o algo así, ¿no? Tío, que no me acuerdo por dónde era. No, el monasterio no era. ¿Por dónde era, tío? La zona de elfos. Mucha gente aún por conocer, sí. Oye, que no me acuerdo por dónde por dónde... Era subir las escaleras y una rampa y no sé qué, pero no me acuerdo si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, tío. No lo estoy haciendo bien. No, por aquí no era, tío. A ver, que te lo... Es que no me acuerdo, ¿eh? Como cuando vine con... No sé por dónde tengo que pulsar. Claro, aquí está este hombre, pero yo no sé si tengo que entrar. O aquí, ¿no? ¿Era aquí? Era aquí, ¿no? Claro, quizá era aquí. No, Santuario de Senderendia. No sé, tío. Si era entrando por aquí, no, por aquí, no, pero yo creo que era por Santuario de Serendia y aquí se entra recto. No sé, ahí no es, ¿no? A la derecha. A la derecha. ¿Va a ser por aquí o qué? ¿Por el santuario este o qué? Estoy bueno yo. Madre mía. Madre mía, que solo he venido una vez para hacer la misión de las primeras. De las primeras cuando estuve con el este.
Pero bueno. Como lo voy a dejar fijo allí... Tampoco es que... Por santuario, ¿no? En donde está el rey, en Heidel. Y te espero en donde está el rey. ¿Dónde está el rey? ¿El rey dónde está? Pons, el santuario, sí. El rey, ¿dónde está el rey? En Heidel. Bueno, ahora lo miro. Dame un minuto. Que deje al... Oye, es que creo que ya Kazarka está ya a punto de saltar. No creo que tarde mucho. Pero bueno. Donde salen esas ruinas brillantes. Por santuario. Vale. Donde salen esas ruinas brillantes. Ajá, aquí. Ok, ok. Me imaginaba. Tenía pinta de ir como la escalera, ¿no? Como estaba ahí. Dibujo de una escalera. Vamos para allá. Bueno, no es que vaya a hacer gran cosa contra Kazarka, pero bueno, me hace ilusión ver a la gente y vivir esa primera experiencia de Kazarka, ¿no? A ver cómo pinta. Aunque como digo, en la actualización han puesto que nos ponen que limitarían a la visualización de personajes para que no vaya con problemas. Y ahora... ¿Hay que entrar por aquí o dónde era? ¿Sí, no? ¿O cómo era esto? Verás, hay un solar y una entrada subterránea. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Me acuerdo perfectamente que luego ya entrábamos a un lateral. No, aquí no tengo yo problema tampoco con los enemigos. Tenía que haber cogido alguna de las misiones. Alguna de las misiones de... Que me acuerdo... A ver dónde era. Estoy dando rodeos. ¿No sale aquí? Creo que sale aquí, ¿no? Si te salen las mejoras a +7 o +8 sin fallar, ya vas guay. El arma puede ser la mejor del juego como arma. Sí. Bueno, me voy a pirar de aquí, voy a desconectar, voy a meterme una esquinita, me quedo tranquilito. Ya veo que hay gente por aquí. Un poco... Una esquinita, sin molestar a nadie. Supongo que esta gente que está aquí ya está esperando los últimos caballeros del sudario. Otro arriba ahí que es Wolster. Bueno, están esperando. Es que, si no me equivoco, saldría en media hora. ¿Dónde están los tíos esos atados? Sí, es aquí, en el medio, donde están los tíos aquí. La gente se está acumulando y están esperando aquí a Kazarka. Pero como queda media hora, pues... y tienen que avisar, pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, voy a coger uno de los personajes que está en Heidel, ¿vale? Por ejemplo, tengo a Furioso, ya que está ahí, está esperándome... Vicente para agregarte, y luego ya cogeré al Alan hasta que llegue la hora de Kazarka. No sé. Bueno, por lo menos verlo. Iré, le pegaré 2 toques y me quedaré en la esquina, porque no creo que dure mucho. Seguro la gente estará bastante levanita. Bueno. Donde el rey es el señor Crucio Domongat. No puedes hacer... No sé dónde es ese. Yo no me sé los nombres todos. Ah, Vicente, acércate a la nutria, a la caña de pescar. Yo no sé quién es el rey. ¿Dónde está Crucio? El amigo Crucio. Que, vamos, quien ponga Crucio,
Saldrá a las 17, 18 en la península, en media hora. Voy a ver, ok. En media hora. Pues nada, media horita. Media horita y... estoy en Calfion 1. Si no tenéis familia, no esperéis milagros porque acabo de arrancar la hermandad y no tengo ni idea cómo va. Pero bueno. Por lo menos estar un ratito y disfrutar, tío. Tampoco... Pero sí que las habilidades, los niveles y tal. Supongo que todo suma. No esperéis gran jugador, ¿eh? Que yo aquí llevo un mes, pero que... aprendiendo todavía un montón de cositas. Bueno, aquí está. Vale. Vale. Te decía yo, Vicente, que fueras aquí a la Nutria. ¡Nutria! ¿Dónde estás? Aquí, tío. Aquí, que no hay nadie aquí. Estamos tranquilitos aquí, con cariño. Bueno, también porque van carga un poquito, tarda un poquito. Es que no sé quién es Crucio, tío. Señor Crucio Modongant. ¿Dónde es eso, tío? Bueno, tú te llamas Eriel. Vale. A ver si te... No sé quién es Crucio, tío. Bueno, a mí me tienes que ver. Crucio. Yo voy a hacer Heidel. Ah, Sentinel. Vienes a hacer Heidel, pero ¿qué quieres? ¿Unirte también a...? No, sí. ¿A la hermandad o qué? Pero bueno, de todas formas, me vais diciendo. Yo estoy aquí. Aguanto un poquito, a ver si se viene Vicente, que me dice que... Iriel, que estará al venir, y imagino que... Sentinel. Vale. Solo que estaba en Valenos, nada más cerca. 5, no sé si son las 5 en Madrid, creo, ¿no? Sí, porque lo han puesto por el chat, ¿eh? Por el chat aquí en inglés han puesto los guiris boss y decían... Bueno, decían, recomendaba ir al nivel 55, tal cual. Decían el boss y decían 45 minutos. A las 6. O sea que 5 en Canarias. A las 6, exactamente. Exactamente, Guti. Esto... Aguanto un poquito. Aguanto. ¿Y este que tengo? Bueno, sí, es de lo del otro día. ¡Oh! Aquí está. Aquí está. A ver. A ver. Vale. Vamos a ver cómo se hace esto. ¿Y cómo se hace esto, tío? Oh, todavía lo voy a pegar sin querer. Vamos a ver. Joder, espera, que no sé cómo se hace esto. Bueno, lo primero es... ¡Ay! La cantidad, mandar al almacén. Toda. Aceptar. ¿Y luego qué es? ¿Esto qué es? Los fondos. Grito de Vals. Recibir. Vale. Vale, ¿y cómo narices añado yo al... ¿Cómo yo narices añado al personaje, tío? Buah. A ver cómo se invita a la gente. Tiene que haber alguna manera de señalarse o algo. ¿Cómo le señalo, tío? No. Esto... A ver, voy a alejarme un poco. A ver si es aquí. A ver, aquí. Vente para acá. Porque es que estaba señalándose... A ver, ahí. A ver. Tío, ¿cómo señalo, tío? No. Ah, invitar grupo. Vale, es el chat. En cuanto... Vale. Chat. Añadir amigo. Desplazarse. Responder. Enviar. Añadir amigo. Susurro. Invitar a grupo. No, a ver. A ver, no. Vale, con el...
Vale, con el botón del medio del cambiar chat, invitar a grupo y añadir amigo. LT, enviar una solicitud de amistad. Yo no sé si es eso. Ah, vale, amigos de Xbox, vale. Vale, pero no es eso. No es eso lo que quiero, tío. Lo que quiero es el tema de ver macro del chat. Hola, ¿cómo está? No sé qué, tal. No quiero... A ver cómo es, tío. Es que la del medio no es. Susurro, LTA. No, es por si quiero hablar. Pero lo de la hermandad, tío. En hermandad no te sale la opción. No te sale la opción. A ver. Gestionar hermandad. Notificación, aumentar, declaración. Disolver. Habilidad. Misión. Miembros de la hermandad. Elegir. Información. No me... Es que, tío, ya empezamos. Ya me está... Ver contrato, no. ¿Y cómo narices voy yo a esto ahora? Porque si lo añadí al... Es que en la hermandad no veo nada. Y aquí sí sale... Espera. A ver, susurro, grupo, general... ¡Hermandad! ¡Ey! Hermandad. No, a ver. A ver, hermandad. No sé. No, pero aquí arriba sale mundo, susurro, grupo, general. Hacer las grandes hermandades. Vale. General. Y luego hermandad, pero no sé. Mundo tal, server, general. Pone hermandad, pero no sé, tío. Vale, por si quiero... Eso es para el... Joder. Eso es para hablar. Pero no pone... No lo veo, tío. Eso es el chat para la gente de la hermandad, claro, sí. Estoy buscando. Y yo... Una vez que lo... Una vez que lo... Misión. Miembros de la verdad. Ajustes de bonificación. Información. Info y función. Ajustes de bonificación. Una vez que lo haga con uno, lo aprendo con otro, tío. Grupo. Estado de conquista. Es que no pone nada. No me pone nada. Habilidad, perfil, conocimientos. Azar. Es que no lo veo. No lo veo. Es que este del medio es para el chat, tío. Esto es para el chat. Olvídate. Esto no es. ¿Marcarlo? No, es que estos son golpes. ¿Cómo narices? Ah, estamos aquí, Sentinel. Los tres aquí y aquí nos vamos. Invítalo a party. Se debe salir. Te debe salir un menú para invitar a grupo. Sí. Reclutamiento para grupo. Actualizar, vale. Entonces, publicar anuncio. Yo qué sé. Para grupo hay que hacerlo primero. Para añadir la... Yo qué sé. El nombre tal. Pero es que no sé. Esto es de... Vale, anuncio de contratación. Reclutamiento para grupo. Ajustes de grupo. Invitar a grupo. Miembros de la hermandad. Amigos, Xbox. Invitar a grupo. Xbox o amigos. Pero no...
Sí, pero esto es para invitar a grupo. No es... No es para buscar... A ver. No, esto es del chat, tío. A ver. Sus accesos directos. Ah, en la cruz esa. Ah, en los accesos directos, tío. En los ajustes del anillo. A ver. Acciones. Vale, estas son las acciones. Menú. Lista de residencias. Mostrar. Conocimientos. Hermandad. Que no te enteras. Tordrago. Y lo único acceso directo es eso. Hermandad. Activar modo fotos. Chat. Mostrar, ocultar. Perlario. Va a ser ese. Hermandad, claro. En acceso directo. No, este es el mismo. En acceso directo la hermandad es lo mismo. Gestionar hermandad. Es que es lo mismo. Ese acceso directo es lo mismo. Info en función. En acceso directo de los anillos. En la cruz. Accesos directos. Es que no hay más. Mis huertos. Mostrar zonas de guerra. Hermandad. Buscar. Tinte. Ajustar. Habilidad. Artículo. Accesos. Acciones. Esto nada. Estas son las acciones, tío. Pero es que aquí solo hay hermandad, pero es que es el mismo menú del... Lista de sirvientes, mis huecos, mascotas, conocimientos. Es que no hay más. Amigos. Inventario. No hay más. Amigos, pero es que... Es que esto no es lo mismo. Esto es lo mismo. Es que yo, por ejemplo, a mí no sé qué hacían. El otro día cuando me mandó una hermandad rusa y ponía Rusia con 2 o 3 S y se acercó. Claro, luego me di cuenta que... Y me hizo algo y me lo... Pero no sé lo que era, tío. Guti, a ver, entonces hay 2 formas de entrar, de enviar el contrato. Entonces hay 2 formas de enviar el contrato. Vaya a reunirse con ellos y use la tecla que se mostrará en la rueda de interacción. Lo más fácil es hacer que escriban algo en el chat del canal. Hecho en su nombre y seleccione invitar al gremio. Sin embargo, debes estar en el mismo canal. Y haz que te llegue a ti. De lo contrario, tardarás mucho en tener que esperar a que te envíe. Sí, sí, sí. Vale. Entonces. Vale, me tenéis que escribir algo. Sí. Me tenéis que escribir algo. Los que estáis en aquí. Ariel y Lenale. Me tenéis que escribir algo en el chat. Vale. En el chat de aquí del juego. Escribir algo. Pues estoy bueno yo. En el chat, tío. En el chat aquí. O bueno, puedo escribirlo yo también. En el chat. Server. Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Qué pongo? ¿No? Exacto. Aquí ya está. Me llamo Ralph. Vale. Entonces, si pincho aquí, no. Enviar. Vale, aquí ya hay ver macro del chat. No. Uf, a ver, este ya puso... Joder. Este ya puso algo en el chat, ¿vale? A ver, ya puso... Me llamo tal, me llamo cual. Aquí hay que... A ver, la traducción. No puedo ser invitado hasta que abandone el anterior. Vale, en la página... Vale, el de arriba. O la forma más fácil es hacer que escriban algo en el chat del canal. Haz clic derecho en su nombre y selecciona invitar al gremio. Clic derecho, clic derecho, clic derecho. Y a que te llegue a ti. Lo contrario, clic derecho. Clic derecho, ¿qué derecho?
No, esto. ¿Clic derecho? Clic derecho, pero que con el mando, ¿cómo es? No, porque es que esto es para cambiar al server. No. Clic derecho. Joder, macho. Que me da coraje esto, ¿eh? Es que... Yo estoy aquí, vale. Invitar a grupo. Añadir amigo. Vale, invitar a grupo. Pero es que invitar a grupo... Invitar a grupo. Invitar a grupo. Prueba este segundo comentario. A ver. Voy a ver. Si deseas invitar a un jugador a tu gremio equipo, primero deberán estar en tu lista de amigos. Ah, además si el jugador ya está en un gremio equipo. Ok. Ah, entonces sí. Entonces sí. Ya lo pillé. Añadir amigo. Añadir amigo. LT. Estoy bueno yo. Joder, tío. Estoy espeso hoy. Vamos, bueno. Primero, añadir amigo. LT. Y. Sí. Vale. Amigo. Vale. Vale. Primero tiene que ser amigo. Perfecto. Bien. Si no me equivoco... Los dos, ¿no? Vale, tienen que ser amigos. En principio... en principio... Iriel ya es amigo. ¿Envías una solicitud de amistad a Iriel? Sí. ¿Y por qué no me salta? O ya es. Ya es, ¿no? Ya sería. Vale. Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Lo repitiendo en el grupo o no? Ajustes de grupo. Vale. En principio ya están los dos. Vale, ya se agregaron los dos. En principio ya se han agregado los dos. Vale. Entonces. Vale, selecciona la pista de invitaciones y mire sus invitaciones. Vale, cuando encuentre el que desea aceptar, presione el botón de marcar verificación. A ver, espera. Si está buscando sus invitaciones de un gremio, vaya a la página social y seleccione el gremio. Es que... pulsando el botón... Ah, a ver. No, si me acerco no sale nada, ¿eh? No, me sale que... Nada. No sale nada. Aquí todas las patadas y todo esto, pero no... No sale nada. No sale nada. Mundo... Claro, es que invitados ya están en la Xbox. Ya están invitados. Joder. Ya están invitados. Invitados están, tío. Pero ahora... ¿Ahora qué? Responder, verificar, enviar. No, es que esto es para... Tendría que ser añadir amigo, añadir grupo. Desplazarse. Server. Cerrar. Pero esto es para chatear, tío. A ver. O usando el gatillo para que salga el menú. El menú de Y. Invítales a grupo. Sí. Mantén pulsado LT. Mirándonos. ¿Ah, sí? A ver. LT, tío. ¿Por qué me sale esto, tío? A ver. Mantengo pulsado LT. Tío, que no me sale LT, tío. Yo mantengo pulsado. Estoy aquí mirando. Y sale invitar a grupo. Mirándonos.
mirándonos. Y me... ¡Ah! Ahora sí está el grupo, tío. Vale. Que no lo he hecho yo. Lo habéis hecho vosotros. Vale, el tema es que ahora... ¿Cómo añado yo el gremio? Si no me sale nada. Ah, bueno, a la hermandad. ¿Cómo me sale yo para añadir a la hermandad, tío? ¿Cómo narices al...? Vale, estamos los tres ya, ¿no? Vale. Estamos los tres. Vale. Vale. Con la Y y el LT, vale, no lo hice. El tema que sale en el menú como el que te invitó. ¿Y cómo no te sale a él? Te tiene que salir el menú como el que te invitó. Claro, era YLT, era así. Como acercarse. Es que si lo muevo un poco... A ver, ahí. Mantén pulsado, no. A mí... Bueno, yo ya estoy en grupo, ok. ¿Y ahora cómo pongo yo gestionar hermandad? Aumentar capacidad de miembros, notificación. No. Miembros de la hermandad. Elegir. Es que no, información, ver contrato, juez de notificación. No sé. Te tiene que salir el menú como al que te invitó. Te tiene que salir el menú como al que te invitó. Es que yo pongo LTY. Joder, tío, por fin, tío. Ahora me salió, mira. Ahora me salió, me cae. Ahora me salió. Tío, que he estado dándole... Llevo un rato desde que leí lo de YLT. Joder, por fin, macho. Madre mía. Vale, contrato. ¿Qué contrato ni qué? Contrato no se puede cancelar, pero con los palotes, bueno, será un esquema estándar, ¿vale? Contrato de manera clandestino. Ajustes, ¿esto qué es? Duración de contrato. Ah. Vale. Joder, tío. Madre mía. Vale. Salió en este. ¿Y ahora? Ahora sale. Y ahora sale. Joder. Pequeño retraso mental. Yo lo apretaba antes, pero no sé, a lo mejor no sé si no lo apretaba a la vez, tío. Sí, señor. Bueno, después de estar aquí, es que voy a tener que desconectar e irme a Cazarca, que va a salir Cazarca. No sé por qué contrato y te sale el salario diario. ¿Sabes por qué no te salía? No tengo ni idea. Yo le apretaba. Y a lo mejor no, yo qué sé, tío. No lo sé. No sé por qué. No lo sé. No tengo ni idea. Pero a ver, que lo compruebe. Sí, señor. Ya somos 3. ¡Vamos, grupo! Lamentable. Llegó el momento... Tenías las armas sacadas. Ay, mi madre. Llegó el retraso. Llegó un momento retraso. Oye. Venga, que mola tener gentita ahí, ¿eh? Mira, yo... Ya se van a hacer las 5. Señores, me voy a ir a Cazarca. Que sale en breve. Oh, retraso. Retraso importante. Madre mía. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues... Primeros miembros después de estar ahí. De tener las armas sacadas. Claro, es que antes... Claro. Por eso no me daba la opción. Madre mía. Llegó el momento retraso. Es que son a punto de ser las 6, 5 en Canarias. O puedo decir las 5... Estaba dando al... se puede decir las 5 en Canarias, las 6 en la península también.
Y supongo que ya en breve saldrá el monstruaco este, que vamos, que creo que voy a durar menos. Pero vamos, me acerco un poco, le doy y me voy a la esquina. Y veo cómo le dan los demás. Que tampoco... con lo que tengo... Ahora tengo que cambiar la miniatura, ¿eh? Tengo que poner... Voy a cazarca. Ya la peña se está reuniendo aquí, es por eso. Ya la peña. ¿Aquí qué tengo? Pues lo que hay. Aquí está la peña. Ya salió... Voy a mirar lo de los ajustes, que ya salió... Ay, cuando salga se supone que quedaría ya... que se pondría el 10. Mira cómo ya se va juntando peña aquí. Aquí veis. Se va juntando peña. Que nuestra hermandad llega a los más altos. No, bueno. Siempre hay gente que le echa más horas. No, al final es disfrutar, tío. Y si no coincides en unas horas, coincides en otras. Yo ahora mismo estoy con el evento de chetar a los 4 personajes que han sacado, los 4 al 55. Y luego me meteré pues a hacer las misiones diarias, las de hermandad, que están muy bien también. Y al final, meterle cañita. Pero mira, que se está llenando, ¿eh? Sí que habían dicho que se pondría, en cuanto salga, se pondrá esto, se pondrá 30, se pondrá 10. Si no recuerdo mal, a 10 y ya se dejará de visualizar muchísimos jugadores. Vale, de los que estoy viendo ahora. Ya se está montando esto acá. A puntito. Oye, ¿tú crees que a mejor viene en metro? Cazarca a mejor viene en metro y tarda un poquito. Viene en metro. O viene en taxi. Viene en taxi. Tengo curiosidad si de repente sale de abajo o hay una pequeña cinemática antes. Hay una pequeña cinemática y... ¡Ey! Cómo se llena de peña, ¿eh? Se llena de peña, ¿eh? Bueno, tengo que ver lo del blasón también. A ver cómo va el rollo. A ver cómo va el rollo. Si no me equivoco, ya es la hora. ¿No ves? Como al final... Eso que pilló cola. Eso es que pilló cola seguro. Y ya estoy. Yo le pego un toche, pan... Que algo que como que tal, y me vuelvo. Y me pongo aquí arriba, tranquilito. No me va a dejar aquí. Me vuelvo para arriba y... Pero sí que deberían de... ¡Hey! Werner, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Aquí estoy... Que supongo que... Ahí está. Ahí viene. Por cierto, se ha retrasado un minuto, ¿eh? Ah, viene de abajo. Ahí viene. ¡Vámonos! Ahí viene, ¿ya? ¿Ya? Mira cómo se han reducido los jugadores, lo que decían, ¿no? Voy a comprobarlo. ¿Ahí lo veis? Cómo lo que decían en una de las notificaciones, que se pondría a 10 automáticamente. ¡Buah! ¿Esto qué es? Muchacho. Y eso que se reduce a 10. Muchachos, es una locura esto. ¡Ey! Tengo que hacerlo de la cámara, por cierto. Ay, que este no lo tenía. Mira cómo no le... ¡La locura! ¿Qué es esto? ¿Todos mordiendo? Bueno, yo creo que ya le he dado, ¿no? Tampoco hay que volverse loco porque me va a dar un viaje. Esto me da un viaje. Bueno, de momento no me ha dado porque no se ha girado. Sí, le estoy dando crítico, ¿no? Pero vamos, que tampoco... Madre mía, qué locura. Madre mía, qué locura. No, pero que aquí se ha reducido, ¿eh? Madre mía, los chorros de sangre. Bueno, es que no veo... Y eso que he puesto el fondo de arriba. Madre mía, madre mía. Me recuerda... Joder, locura.
Ocho, si no veo ni mi personaje. Me recuerda al vídeo que vi el otro día cuando no sé qué país sacaron las entradas de Avengers, que por cierto sale este mes ya, el 26, ¿no? Y salía un montón de gente, 200, 300 personas subiendo las escaleras de mecánicas. Por lo mismo, aquí petados todos corriendo. Ya me dio, ¿veis que ya me dio? Y ahora pone la conexión inestable. Vete para el carajo, que la conexión es estabilísima. Ya veis que... Bueno, yo le he dado. Tampoco voy a volverme loco a... Como la conexión es inestable, no te lo crees ni tú. ¿Y esto qué es? ¿La muerte? ¿Qué me estás contando? Ah, que me dio. ¿Pero quién me dio, tío? ¡Ay, mi madre! No lo había visto yo eso. ¡Madre mía! Eso no lo había visto yo. No lo había visto yo, tío. ¿Pero quién me dio? ¿Me dio de lejos? ¿O fueron los bichacos, tío? Resucita ahí. Buah, buenas horas. ¿Y cómo resucito ahí? ¿El sitio más seguro? Pero puedes resucitar ahí. No dice que te tienes que comer no sé qué o algo así. Espera que vuelvo. Pero, ¿qué me mató? Los bichos que hay por ahí. Pero si estaba lejos, tío. Calla, que creo que pinché en el nodo. Madre mía. Ahora corre a coger el drop. Ah, que hay que ir ayer. Que no te lo dan automático, hay que ir a cogerlo. Pero entonces, ¿qué lo coge? ¿El primero? O algo me... Pues voy a por él. Madre mía. Dicen... Claro, es que puse en el nodo o en zona segura. No sé cuál... En cuál pinché. Claro, aquí vienen todos. Bueno, creo que varios como yo, ¿eh? ¡Corre, Forres! Claro, lo que quedéis fuera. Corre, Forres, corre. Están todos como yo. Corre a coger el drop. Pero tío, me han matado. Lo que no entiendo es cómo me han matado. No lo entiendo. Y... ¿Yo me estoy equivocando aquí de zona o qué? Aquí sigue. Aquí siguen, tío. Claro, a lo mejor lo que me estaba matando es... Ir a coger el drop. ¿A coger el drop? ¿Qué drop? Si aquí no hay ni drop ni drag. Aquí que me van a meter un tochón. Aquí duro menos que... Uf. Ah, en la zona, vale, en la zona roja. Ahí es donde dan las hostias. Vale, alejarme, tío. Yo me voy a quedar por aquí relajado. A ver. Le dan con los bichos. Corre por él y todavía sigue. Pégale que te salga. Que te salga la vida. A ver. Aquí no sale un carajo de vida ni nada. Sí, ya salió. Aquí no se ha bajado nada en la barra. También te digo que hace unos días. Ahora sí, Ichimauro, no. No sé si es este. Yo le estoy dando con todo. Con todo. ¿Para qué? ¿Ah, se fue? ¿Ya? Ya está, va a caer. Sí, pero ¿y ahora cómo cojo yo? ¿Esto sale solo o cómo es esto? Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás por ahí, no? Estaba aquí con Kazarka, ¿eh? Acabo de entrar la primera vez. Ya debe de caer, pero dice que caen cosas aquí, pero no sé. Saca la mascota. No te deja cogerlo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Pero si está la mascota fuera. La mascota ya está fuera, tío. No lo que hay. No me deja cogerlo. La mascota está fuera, tío. ¿No lo veis que es el perro y el... ¿Y tal?
Ya está, la mascota está fuera, tío. ¿No ves que está fuera? Están los dos fuera. O sea que nada. Se ha bugueado. Espera un momento. Bueno, hombre. Si oyes de fallos. Uno que no sé cómo se... cómo se invita. Y otro que... al mandar. No cambies. Ni de servidor. Ok. Está toda la gente igual. Sí, ¿no? No, no, aquí. No, no, los mis... Están ahí. Lo que no entiendo es cómo antes me mató Caro. Lo que tengo que fijarme es en la aureola roja de ataque. Quitarme... alejarme. Y luego volver a pegarle. Se ha bugueado. Pero te están dando... molestando, tío. Vete para el carajo, tú. Aquí no se coge nada. No sé. Están todos aquí, esperando. Nothing de planting. Nada. Nada. Está toda la gente ahí. Bugueada. No le dan el drop. Sí que la semana pasada, de hecho lo comenté, nos dieron en el inventario unas cuantas piedras y ponía por el tema de Cazarca, como problemas en Cazarca. Y nos dieron como compensación piedras y cristales y demás, ok. Nada de nada, tío. O sea que cuento con que esto va a ser lo mismo, ¿eh? Va a ser lo mismo, tío. Nunca he matado a un jefe mundial. Yo es que tampoco lo he matado, como éramos 14.000 millones al final. Es ir allí como un montón de gente, pegarle un fisco y apartarte. Sobre todo me he quedado dentro de la zona roja de ellos cuando va a atacar y me ha matado. Me ha matado, pero bueno, he renacido otra vez. Y como dice, pues bueno, estoy transmitiendo como recuerdo en Twitch y en YouTube, ¿vale? Estoy en las dos plataformas ahora mismo. Y Guti 89 me dice que va, que nadie se va, nadie se quiere ir. Que se ha bugueado esto, ¿no? Esto se ha bugueado. Yo creo que van a tener que hacer como la semana pasada, que nos compensaron con... que ponía problemas en Cazarca, nos compensaron con piedras, ¿eh? Cristales, piedras y demás, es lo que nos dieron. Que va, eso se queda ahí. Se queda ahí la llama de la verdad. Qué raro. Pues ya ves, yo saqué lo... Pues nada. Fueron la hermandad, que tardó 3 años en aprender cómo con las armas fuera. Y por otro lado, voy mi primera experiencia en Cazarca y... Bueno, no pensaba que me iba a tocar nada del otro mundo. Pero ya que tenía el directo y podía venir, pues me parece que me voy a tener que ir y seguir con... Lo siento. Es lo que hay. Estoy viendo a un tío con tu mismo daño y se lo dieron. Es que antes solo te daban el drop si ibas con 150 de PA. ¿Sí? No, yo... Tengo 117. No daño nada. No daño nada, aparte de que... haría falta levear un poco más las armas y la armadura que te diera un poco de... Nada, otro mundo. Estás en grupo, a ver si acaso... Sal del grupo. ¿Estoy en grupo? Vale. Vale. Salgo del grupo. Estoy fuera del grupo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué era eso, tío? ¿No? No. ¿No era eso o qué? ¿Era eso o qué? No, sí. ¿Era eso, no? ¿No? ¿No era eso? Tío, me está matando, tío. ¿Quién me está matando? ¿Quién narices me está matando? Me está matando a alguno por ahí. Algún... ¿No era eso?
¿No era eso, tío? No, no era eso, no. Sí. Tiene que quitarse lo que se sale. Sigues en el grupo. ¿Sigo en el grupo? Se acabo de salir. A ver, espera. Se acabo de salir del grupo, tío. Abandonar el grupo. A ver. Ajustes de grupo. Salir. Ahora. Vale. Ya salí del grupo. Es que creo que me estaban dando justo. A ver si es por eso. A ver. Lo sigue sin coger, ¿eh? No, lo sigue sin coger. Tanta gente ahí no era por eso, ¿eh? No, no, nada, nada, nada. Cero. Cero, ¿eh? Tiene que quitárselo de la izquierda. Sí, bueno, ya se quitó, ¿eh? Cero, ¿eh? Cero patatero. Nada, se quedó bugueado. Nada, ¿eh? Nada, lo siento, es lo que hay. Pues nada, bug. Pues nada. ¡Qué ilusión! Pues no pudo ser. Son cosas que pasan. ¿Qué va a hacer? Es lo que hay. Pues voy a utilizar su energía para llegar a alguna zona de las que seguramente luego me... Vaya, hombre, esto es porque me están dando ahí. Venga, no molestes más ya. Pues nada. Un bug como una casa. Que sea por el daño, bueno, a lo mejor también, ¿no? Como que en esta porquería de daño que tengo. Bueno. Vamos a por Kitty. Vamos a por Kitty. Hace tiempo solo daban el drop a los que tenían 150 de daño. Ah, por eso me ponía mínimo recomendable. Pero ahora te lo dan con darle. Tú le has dado, por tanto, no sé. Pues no lo sé. De todas formas, a lo mejor, como ponía recomendado 150, bueno. Sea lo que sea, por lo menos ya lo tengo ahí. Hombre, al morir se me rompió un cristal. Tendré que... Y a lo mejor le ver un poco... Quizá las piezas de armadura le veanlas un poquito más. No, no me ponía nada. No me ponía nada ahí. No me ponía nada. Cuando me acercaba no ponía nada. No, en el tema de ir a cazar, que es recomendable ir con tanta defensa, con tanto ataque, es recomendable. No sé si eran... Es que no me acuerdo cuánto ponía. 120, 150 o 100... Es que no me acuerdo. En las notas, recomendable. No que fuera obligatorio para que te cayera todo. ¿Me entiendes? Entonces no lo sé. Sí, sí, lo de nivel recomendado es que no me acuerdo de mi memoria. Tendría que mirarlo en... Tendría que mirarlo en las notas. En las notas. Oh, aquí está. Mi chavala. Mi chavala. Y hay que seguir. O sea, al final no pudo ser lo de... Y vaya. Bueno, aquí tenemos cositas. Que voy a... Exacto. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos o no estamos? Pues estamos. Al 37. Hay que seguir, esto hay que seguir. No podemos pillarnos cabreos innecesariamente. No me acuerdo de las notas, tío. Las notas no me acuerdo yo lo que ponía, ¿eh? Pero ponía recomendado, no, pero no me acuerdo. Asegúrate de estar bien preparado para esta pelea, ya que Cazarca puede ser una tuerca difícil de romper. Ok, 150-180, ¿no ves? Como dices, es recomendable. Bueno, pero no está mal levear un poco más las piecitas, ¿eh? No está mal, no está de mal. Y las armas,
Porque Yuria tengo varios hachas Yuria. Pues oye, intentar levearlo a Pri, a dúo, intentarlo. Que al final, con más el arma, hasta... Bueno, a puntito del 38. Aquí se pone el hueso, como ya hablamos antes, el del 50. El 50 es el que se pone más huesito. Vamos a por el 38. Sí, lo que tú dices, sí. Quizás las dos armas en Pri o dúo, sí. Y la joyería Azula. Sí, alguna de las piezas joyería Azula. Ahí está, 38. Me quedaba ahí alguna de más. Como voy a grindear por las zonas que va a caer Azula, para subir al 56, no quepa duda que me va a caer. Y al final, para no andar cambiando un personaje y cambiar la joyería, pues que me caen, pues tengo los anillos, creo que me queda el cinturón y alguna cosa más por ahí. Y luego subir las armas a Pri o a dúo, sí, tío. De la primaria sí tengo bastante, de la lluvia. De la secundaria no tengo muchas, pero utilizaré el método de los fallos y todo eso. Costará un poco más. A ver qué tal. Pero bueno, ya que estaba ahí, pues oye, por lo menos aprovechar y ver cómo va el tema, ¿no? Aquí yo creo que tenemos que cambiar de zona, ¿eh? Yo creo que voy a tener que cambiar de zona. Voy bastante bien. Voy bastante bien aquí, ¿eh? Yo creo que voy a cambiar de zona, tío. Voy bastante bien. Me dan como un 1,5% cada muerte. Más o menos. Yo voy a cambiar de zona, tío. Sí, haré una sección en Discord para guías. Pues estupendo. Al final, gente que se sigue añadiendo al juego. Es increíble, ¿eh? El juego tiene tiempo, el juego tiene trabajo, tiene cositas. Pero bueno, siempre hay gente que se sigue añadiendo. Y ahora con el modo de Xbox, ya habéis petado, ¿eh? La cerca petado. Estaba... Qué locura, tío. Y eso que te lo reducen la visión, pero una locura, ¿eh? Y en la X, ¿eh? En la Scorpio. Que va como va. Imagínate la locura en One. Zona, tío. Porque estoy dando bastante. Supongo que también con los buffos que le he metido. Voy bastante bien. Como estoy aquí, 32, 42, 39, 42. Si veo bastante bien. Si había una levianita 32, 42. A lo mejor una que hubiera de 40, 48, 50. Y si pruebo los Rutun, tío, no sé si estaré muy justo. No sé si estaremos juntos. A gigantes. ¿Cuál era? Gigantes. 40-43. Campamento. 42-45. Sí, es el siguiente. Voy a ir a gigantes. Vamos a gigantes. Vámonos. Aquí voy bien. Un 1,5% cada muerte. Me sube la experiencia. Bueno, con los buffos que tengo. Vámonos. Vámonos. Me cayó. Guantes de Eve y calzado de Eve. Ya veis dónde es lo que cae. Y luego esto, lingotitos. Es que me dieron por alcanzar el 35. Los 3 millones que me dieron por alcanzar el 35. Ahora, al 45, me dan la lágrima de León. Contiene el instante resucita a los que murieron incluso en las formas más inesperadas. 3 trocitos de cristal, 3 esquirlas
consejo para los más 15, que es todavía tengo que mirar como de qué va el rollo, porque como que la probabilidad de refuerzo se volverá de más 15, la probabilidad. A ver cómo va el tema. Y luego en el 55, que son los 10 kilos. La guía de habilidades. Y bueno, unas cuantas cosas. Está bien, las piedras oscuras, las islas, el refuerzo efímero. Es lo que viene. Si ya te defiendes bien en Discord, a gigantes mejor. En Celafontes te va a costar. Sí, voy a gigantes. En Discord me defiendo, bueno, sobre todo que la gente está metiendo información. Me ha preguntado por lo del tema de la hermandad y veis que he contestado un poquito. Y sobre todo ir punto por punto. Bueno, pues hermandad, pues aquí, pues general aquí. Y como lo que contesté de la hermandad, que me preguntó alguno, oye, ¿dónde está? Alguno que a lo mejor no pueda en estos horarios, a lo mejor más tarde. Y como he dicho que si no conecto por la tarde, conecto por la noche, pues si no son unas horas es otra. Más o menos pues ya no me va a volver a pasar lo de sacar las armas y yo dándole. ¿Qué voy a darle si tiene las armas sacadas? Ni hermandad ni nada. Joder, qué lamentable. Lamentable. Vale, cuando seas 45 te vas a Celafontes. Y con 51-52 a Gelsí. O Yeninos. Una mina de hierro. Ya tú sabes, sí, esa fue lo último que fui con el luchador, sí, pero está bien. Uno lo hace, uno lo repite y la gente sigue preguntando, ¿no? ¿Y dónde cae la Grunil? ¿Y dónde cae Asura? ¿Y dónde cae? Y hay un montón de vídeos, hay un montón de guías. Pero bueno, al final como son vídeos, bueno, entras en directo, te siguen preguntando a ti cuando estás haciendo directos. Y la gente, bueno, me pregunta a mí. La gente un poco también quiere meterse con el coloquio y el diálogo en el juego en directo, ¿no? En el chat o como que le gusta más, ¿no? Bueno, ¿no habéis visto el tráiler? Que no viene a cuento, ya lo sé. El tráiler del Rey León, tío. Ah, pues te digo una cosa. Si han metido el evento de llegar al 55, cuando acabe este mes de la pasada, de que pondrán los Awakening. ¿Sí o qué? Pues imagínate la locura. El Rey León, ¿habéis visto el tráiler del Rey León? O sea, no es por la película en sí, porque vamos, sí que dejo el cuento final. Sino las imágenes. Uf. ¿De cuánto le hiciste el contrato? No tengo ni idea. ¿Cómo lo miro yo eso? No tengo ni idea. Yo... Miembros de la hermandad. Aprendí. Cambiar vista, elegir. No sé cómo se mira eso. Información. No sé cómo se mira eso. Misión. Elegir. El perfil. No es el perfil de... No, es que no sé. No me dio tiempo ni mirarlo. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, brother, una pregunta. ¿Tu Xbox One X no te dio problemas con la sincronización del mando? No. No. La X me hice lo mismo que en la One. Lo mismo, el mismo proceso. El botoncito, parpadean los dos y se me conectó bien. No tuve ningún problema. La verdad que no tuve ningún problema. Bueno, vamos a ver qué tal va para que veáis. Bueno, aquí ya va... Va bien. Vamos ahí. Quiero ver cuánto sube. En el otro era un 1,5%. A ver. 23, a ver cuánto sube. Por curiosidad. Hombre, no, depende del personaje. Vaya, son cosas.
Y 24, a ver cuánto sube. 24. No, pues no sube. Sube 0,7. ¿Sube 0,7? Sí, sube 0,7, tío. El otro me subía 1,5. O estoy equivocado. Parecía, ¿no? Creo que en el menú de hermandad sale el tiempo de contrato. En el menú de hermandad, espera. Espera que voy. En el menú de hermandad. En el menú de hermandad. A ver. Habilidad. Miembros de la hermandad. Aprendiz. Ver perfil. No. Cambiar vista. Elegir. No. Nivel. Información. Gestionar hermandad. Aumentar capacidad de miembro. Notificación. Descripción. No. Es que no sé dónde es. No lo sé. En miembros de hermandad. Sí, sí, miembros de hermandad, pero ¿aquí qué? Elegir. ¡Ah! ¡Uy! A ver, nombrar a un oficial, invitar a un grupo, proteger, configurar presupuestos, chat, ver contrato. No sé. Plazo, 29 días. Creo que un mes puse. No sé. ¿Qué puse un mes? 29 días, puse un mes, ¿no? Creo que dándole encima de ellos te saldrá algún menú. Sí. Un mes creo que pone ahí, plazo 29 días. Creo que puse un mes o qué. $29 días, ¿no? Exacto. ¿No? Sí. Si no me equivoco, Guti, 29 días. Y soltar el palique aquí los puntos hasta el J, hay que leérselo. 29 días. Hay que hacerlo de un año. Bueno, que no renuevan, ¿eh? Que van a pagar la cláusula de... Mira, todavía salen frases en inglés. Ahí está. Los royalties, no sé qué, perico los palotes, tal, no sé qué, y todo ese tema. De todas formas, vamos a ver estos próximos días, a ver lo de Cazarca, porque si ha salido ahora un bug, algo harán. Pero la semana pasada sí que compensaron. Y me hizo gracia porque digo, si yo no he ido. Y compensaron a todos, ¿eh? Con piedras negras y cristales. Vale, Vicente, yo tengo la Xbox One y no tengo problemas con los mandos. José, vale, entonces, si me salgo con daño de fábrica, el primer dejo de reconocer el mando. Veré si la tienda tiene garantía. Qué mala suerte. También te digo, tengo un amiguete que se compró a la par que yo la consola. Que bueno, tiene suerte. Y ¿qué juego? Y se puso a... No me acuerdo qué juego fue, tío. Se hizo la consola Pro y la tenía en garantía. Pagó Pro S Plus, pero no lo pagué. Se le cochó total. Y cero patatero, supongo que habrá un 2% para surgir esta situación, que es una verdadera putada. Si lo descubres, cambiarlo, dale a elegir encima de uno, ahí puedes cambiar contrato y sale. Vale, ¿lo puedo cambiar? Vale. Entonces me queda ahí, espera. ¿Lo puedo cambiar? A ver.
hermandad, miembros de la... Ya estoy chon. Expulsar, invitar a grupo, configurar presupuestos, ver contrato. Está conectando el perro de la nariz. Vamos a alejarnos un poco, ponernos aquí en el medio. A ver. Hermandad. Miembros de la hermandad. Elijo, yo qué sé, este mismo. Información. Proteger. Configurar presupuestos. No. Cancelar. Ver contrato. Vale. Pero ahí no me deja. Sí, para no estar pendiente y no renovar. Sí, pero no me deja. No me pone editar contrato. Invitar al grupo, proteger, configurar presupuestos. Información. La energía, una vez, tiempo, tal cual. Quizá en el próximo. Ver contrato. No pone nada de... No pone nada, ¿eh? Confirmado. Nombrar a un oficial. Invitar a grupo, proteger, configurar presupuestos. Nada. No se puede. O sea que el mes que viene estaremos pendientes y habrá que poner eso 365 días. Pues desde ahí puedes hacerlos de mayor rango. Subir la paga diaria y tal. Ahora tienes que hacer misiones de hermandad y conseguir dinero. Bueno, supongo que tenemos, ¿no?, que hacer misiones de hermandad. O me lo tengo que comer yo. No, todos, ya. Hombre, cuanto más crezca, gente que se quiera añadir. Ahora las misiones de hermandad, claro que sí. Fragmento, vámonos. Qué guapo, tío. Que... muy rápida, ¿eh? Bueno, al final ha estado divertido. Aunque estuve una hora esperando a ver cómo se hacía lo de la hermandad. Y yo con las armas, es que de verdad. Tenía que haberlo hecho antes del directo para luego no quedar mal. Quedar aquí como un... Pero la verdad que hay muchas cosas del juego y voy viendo cómo voy aprendiendo. No, lo digo de verdad. Hago el truco y estoy 2 horas haciendo. Voy a explicar cómo va lo de la hermandad. Y después de tardar 2 horas desconectado y probándolo, ¿no? Y voy de guay. Venga, voy a probar lo que eso está controlado. Dios. Sí, cuando seamos varios sí que... ¿Por qué no? Subirlos de rango y tal, eso está guapo, ¿no? Supongo que... según la aportación de la gente y... cómo estén metidos y demás. ¡Buah, qué guapo, tío! Cómo salta, qué rapidez. Y encima tienes estas habilidades que le vas mejorando la rapidez, tío. 0.25. Una pasada. Una pasada. ¿Cuál era la hoja danzante? Mira. Movimiento de la velocidad de ataque 0.25. Y luego este es velocidad de movimiento 0.25. Es que según le vas dando... ya veis que se va metiendo, ¿no? 0.25 le vas velocidad de ataque, velocidad de movimiento. Le vas metiendo más velocidad. Velocidad de ataque y velocidad de movimiento. O sea que... y ya que le he metido los bufitos, pues voy a aprovecharlos. Vicente, sí, el contrato pone 29 días. Sí, lo puse... no lo controlé. Pues puede estar ahí a hacer un poco el panoli. No lo controlé y lo puse de un mes. Pero bueno, el mes que viene lo pondré... ¿no? Supongo que será renovación o yo no sé cómo será.
habrá un chance, o a lo mejor cuando quede unas horas o algunos días, pocos días, nos deje hacer la renovación y la pongo de un año, sí. Pero bueno, importante que no... que ya quedó claro cómo se hace. Joder. Yo intenté hacer las misiones, pero me dice no tengo permisos. Ah, ¿y eso? Yo intenté hacer las misiones, pero me dice no tengo permisos. ¿Cómo que no? Pregúntasele a alguien, mira. A ver. Vamos a irnos para aquí. A ver, este. Voy a mirar lo de los permisos, que yo no tengo ni idea, ¿eh? Es que hay cositas todavía que tengo bastante... Vamos a ver esto. El tema de los permisos no sé nada. Y luego el tema del blasón, a ver cómo es. Miembros de la hermandad. Confirmar presupuestos, no. Nombrar a un oficial, invitar al grupo, información. Misiones. Misiones. Bueno, estamos a punto de... Estamos a punto de llegar a meterle un punto, ¿eh? Para meterle ya algunas... Está muy bien. Pasivas. Y luego activas. Llamada del señor. Bueno, por lo menos... Hombre, las mínimas son de 2. Pasiva, reducción de daño +1. Bastantes pasivas, ¿eh? Pues no sé de lo de la misión. Recoger salario, no. Miembros de la hermandad. Cambiar vista, el perfil. Confirmar presupuesto, ver contrato, invitar al grupo, nombrar a un oficial, proteger, expulsar información. No sé lo del tema de la autorización, no sé por qué no te lo pone. Lo desconozco. Un momento. Todos los permisos, tengo que mirarlo. Bueno, las puertas ya del 39.
Aquí ya no. Vamos por el otro lado. ¿No? Oh, eso es lo que lo he cogido aquí. Aquí era la vida, ¿no? Esto sí que me mola. Los bugs estos. ¿Eh? Pasa por debajo. Me perdí algo, no te perdiste nada. ¿Qué te vas a perder? Aquí grindeando. ¿Ves? ¿Ves cómo se quedó este? Haciendo magia. Nada, nada. Aquí seguimos dirección al 39. Dirección al 39. Aquí es donde... Sí que... uno de los miembros de la hermana me ha dicho que ha ido a marcar lo de las misiones y que dice que no tiene permiso. Yo no sé si le puedo dar permiso a él o no. No me puedo dar permiso o tengo que coger yo la misión para que luego el resto de la hermandad solo la puedo coger yo, no lo sé. Quiero mirar un poco... No, empezó a vivir sobrado. De sobra. Pero sí que quiero mirar un poco el tema de... Ya está adentro. Dejar un momento con el nodo. Y ir a por un poco de agüita, tío. Un poco de bebida, ¿no? ¿O qué? Tengo la boca seca ya. Tienes que tener rango oficial. ¡Ah! Rango oficial. Vale, pues nada, entonces voy. Voy, tío, para que cojan las misiones. Encima son los dos primeros. Que han estado ahí al quite para unirse al clan. Vale, tío. Vamos a hermandad. Miembros de la hermandad. Eso sí, porque me salió... Aquí sale en el menú. ¿Te das cuenta? Nombrar a un oficial. A un oficial. Se ha nombrado al oficial. Oficial. Me dejará. Ahí está. Cuidado, ¡Cuidado! ¡Oficial! Pues eso. Ya está, nombrados. Ahora debería de dejar cogerle. Pues ahora mientras estás grindeando, mira si hay misiones de matar a los bichos que estás matando. Es verdad, es verdad. Sí que vi las de... Es verdad, la de los gigantes, tío. Vi las de... Las de Hell. Ahí hay una ahí. Las de Hell. Misiones, a ver. ¿Qué plan? A ver, sus... 1000 gigantes en el paso de gigantes primigénicos. ¿No es esto? ¿No son los gestos? Son estos, ¿no? Son estos, tío. Yo creo que son estos. ¿No son los gigantes estos? Yo creo que sí. Lo que pasa, sí, yo creo que sí. Lo que pasa que pone 1000 y es 1000 entre toda la hermandad. El programa utilizado. ¡Ah! ¡Ay, no podemos! Ah, tiene que ser, no puedo coger. Tenemos que estar los tres conectados. Hay gente del clan conectado para coger la misión. No podemos, y solo estoy yo. Vale, vale, vale. Bueno, pues una cosa más que se aprende. ¡Ey! Ojo que tengo... Tengo que irme a endurecer esto. A la ciudad más cercana. A la ciudad más cercana. Que
Si no me equivoco, aquí me dejaría. ¿En qué plan? No me deja por el tema de... No puedo... Les he hecho que ser 3 conectados para coger las misiones. No me deja. No me deja. Si son todos fallos hoy. Me pongo a hacer la hermandad. Media hora para hacerla. Me pongo a cazar. Sale un bug y si pifia lo que me pudiera caer. No tirando los ceros, tío. Ahora va y tengo que ser 3 conectados para coger las misiones. Claro, para coger. Y ahora las puedo coger en... Bueno, voy a llegar al 39, ¿o qué? Venga. Me cargo este y hasta el 39. Venga. Hasta el 39. Asalto creciente. Vamos. Pero voy a ir a Keplan para meterle... Me ponía que tenemos que ser 3 activos para coger esa misión. No ponía, o sea, en cuanto estén, por ejemplo, los 3, tenemos los 3 que somos ahora. Activos sí me deja coger la misión. Y luego ponía 1000 gigantes que entre todos, ¿no? Voy a ir un momento a, mientras corre hasta ahí, a por un... Se me la boca. Es que... No me he llevado nada más que disgustos. Pero bueno. Me queda otra. La manera de aprender es cometiendo errores para que no vuelva a pasar otra vez. Don't get too close. The ghost... Bueno, yo estoy aquí. No, que no ponía uno solo también. Mira, misión. Vaya. Vale. Este. Elegir. Aceptar misión. ¿Continúo con la misión? Sí. Al menos 3 miembros de la hermandad, ¿no es? Al menos 3 miembros de la hermandad tienen que estar ahí. Lo que decir, conectados. Vale. Es lo que pone. Lo que pone, yo qué sé. Vamos a reparar, tío. No, aquí no tengo nada. La tienda, toda la porquería. Vale,
Llévaselo a Urak de... Si tengo uno tampoco es que vaya... Esto para vender. Siempre la marca. En principio... De lo que hay, nada más. Habría que hacerlo. Habría que hacerlo. Esto... En principio está así la cosa. Hay que volver. Hay que volver a ver a los gigantes. Lo bueno que está aquí al lado. Pero no me deja coger esto. No me deja coger la misión. No me dejó coger la misión. No os voy a engañar. Y eché un trago de agua, pero estoy comiendo algo. Y esto de dar tantos palos, eso cansa. Es lo que tiene. Decía que tenían que estar los tres miembros activos. Conectados, en principio. Mínimo. Lo bueno que mira, si aquí voy a grindear, me deja la durabilidad, por lo menos que el plano lo tengo al lado. Bueno. ¿Nos vamos? Pues nos vamos. Nos vamos hacia el 40, aventurero. Cuando le meto presión se vuelve on fire, se vuelve on fire. ¿Vale? Se vuelve on fire. Ok, ¿será que necesita que estén online? Sí, exacto. Que estén conectados, es lo que ponía. Bueno. El primer día... Oye. Un día querían hermandad. El segundo día añadir los miembros. Oye, ya queremos todo el mismo día... Todo pasito a pasito. No, imagino que cuando seremos 10, 15 y tal, pues oye, seguro que nos tiraremos y se podrán coger las misiones donde vayan a grindear. En Mancha vi que había donde lo voy a grindear. En los Urus también había algo por ahí. Dentro de la cueva había más, había un grupo más. Voy a ir a la cueva, si me acuerdo, creo que era para allá al fondo. ¡Oh, qué guapo, qué guapo! Vaya movimientos. Si vas añadiendo 0.25, 0.25, y ojo que la velocidad... Se nota una barbaridad, ¿eh? Y lo del evento del emisario es muy interesante también, ¿eh? Sobre todo estoy gastando en armadura, que es lo que más utilizando. Cada 10 símbolos me da una piedra de armadura y cada 15 una de armas. Vamos a la... creo que era para allí, tío. Sobre todo porque allí están... En la hoguera hay un grupito, varios grupos y... aprovecho. Por cierto, hombre, desde que estoy pues metiéndome con este jueguito, que llevo tiempo, un año y pico con el canal y demás, desde que estoy un mesecito con el jueguito, pues me han subido los suscriptores en YouTube. La verdad que
llegar a los 1000 y superarlos y demás, una pasada. Y me dio la opción del tema de la monetización de los vídeos, que vamos, no se va a hacer millonario porque pocos vídeos tengo que superar las 1000 visualizaciones. Pero lo metí y me contestó ayer YouTube, estuvo bueno eso. Me contestó ayer YouTube. Lógicamente el mes pasado hubo un cambio en las políticas de YouTube de monetizar los vídeos y demás, que sigo diciendo que yo tengo muy pocos vídeos, alguno de fútbol, alguno de la Xbox de editar, creo que el PES, alguno de sistemas de fútbol, bueno, de los vídeos más que tengo, pero vamos, que tampoco entre 1000 tengo, ya te digo, tendré quizás 10, 20, 30, no más, que pueden llegar a las 1000 o un poco más visualizaciones mismo, pero sí que me mandan un mensaje de YouTube y a ver, de momento el juego te lo tomas muy bien, otros ya ni juegan, jugado menos que tú y dicen que están cansados. ¿Viste lo de la recompensa diaria en opciones? Donde salen todos los menús. Sí, recompensas diarias. Lo de los menús, sí, recompensas diarias, sí lo vi. Recompensas diarias. Ahí está, es esa. Sí, tienes razón, el otro día pasa que fue la de, claro, como no eran las 12, supongo que a ver, tienes que entrar en el juego diaria. Para que tu hermandad pueda recibir recompensas diarias de hermandad, debe tener al menos 31 miembros. ¡Vamos, chavales! ¡Súbense! Que quiero las recompensas diarias de hermandad. 31. Bueno, somos 3. Ya me quedan 28. Me quedan 28. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Bueno, piedra oscura de armas. Piedritas. Tesoro de la familia. Que tengo esto, no sé lo que es. Unos tragos robaron el tesoro de la familia antes de su... No, hay mucho este tesoro. Se fue al traste. Hay cazatesoros que tienen mucho interés en ese tesoro. No sé lo que es esto. ¿Qué tengo que hacer con esto? No lo sé. Comida, piedras, utensilios, más comida. Esto es una estación de alquimia, muy bien, perfecto. Y utensilios avanzado. Y luego esto para el barco, ¿no? Creo. Algo así. No, para uno tan solo se puede pescar en ocasiones especiales. Ver a este pez te dará mucha suerte. Ok. Bueno, venga, que me está dando el perraco. Ah, sí, lo de YouTube. Hombre, es como la típica carta que cuando te mandan, por ejemplo, enhorabuena, has ganado un premio. Me mandan a mí una carta, enhorabuena, has ganado un premio. Y a ti te mandan una carta y dicen, enhorabuena, lo único que cambia es el nombre. Hola, Federico, enhorabuena, has ganado un premio. Hola, Tordrago, has ganado un premio. Hola. Entonces me salió una carta, un mensaje y me pone, lamentablemente sus vídeos, su canal no pueden ser monetizados. No, debería de poner vídeos más... ¿cómo ponía? Claro, es que las normas del mes que he pasado cambian mucho. Por eso la gente se quejaba. No los que ya están monetizados, los canales que ya están activos. Que deberían ser vídeos más instructivos, de cultura y conocimiento. Me hizo gracia, ¿no? Y luego ves a la Mindy, a la otra enseñando el escote, y al otro riéndose de la gente, y al otro hablando del salserío y tal. Pero bueno, digo, joder, qué hipocresía. Su vídeo debe de ser, ¿cómo es? Pues cuando pones lo de cultura o de aprendizaje y de enseñanza, bueno, me leí eso y me hizo bastante gracia. Digo, que el Black Desert no es cultura, es conocimiento, pero sí es conocimiento continuo el juego. Pero bueno, al final me da gracia, lo leí y dice, inténtalo dentro de un mes. Yo luego lo voy a intentar, que tampoco es una cosa que me preocupe, que voy a seguir subiendo igual contenido. Pero me hizo gracia, ¿no? Lo que deberían de hacer es, a esos que no lo cumplen, vale, que llevan años viviendo de cosas, la verdad, fuera de lugar, metiéndose un poco con cosas que no... cosas que no vienen al lugar y que siempre pues incitan a la sensualidad y cositas fuera de lugar, pues deberían de mirarlo. No solo los que a partir de ahora quieran, sino los que antes. Y a más de uno se vería si lo hacen porque les gusta o lo hacen por dinero.
Pero bueno, sería un debate y no me van a hacer cambiar de opinión, también te digo. Yo como lo voy a seguir haciendo igual, digo, bueno, pues voy a ponérmelo de YouTube y tal. Y como me tengo que comprar un ordenador, mira, pues si me vienen 20 euros para la carcasa cada 3 meses o 6 meses, tampoco creo que es mucho más, porque ya te digo que tengo muy pocos vídeos. Pero que me pongan, ajuste usted a tal, sus vídeos no son muy, como que eran muy seguidos o tal. Digo, hombre, hay juegos que tengo mejor 30, 40, 50 vídeos de ese juego. Y esos que sean muy repetitivos, muy lineales, de cultura, de conocimiento, de tal, no sé, unas cuantas palabras baratas que al final entiendo que a partir de ahora quieran ajustar un poco a ciertas cosas. Pero bueno, por ejemplo, yo tengo vídeos de juegos un montón y luego, bueno, pues algo de tema de fútbol, tema de táctica, de estrategia, de conocimiento, los fichajes y tal. Bueno, cositas. Sí que tengo un par de monólogos de esos que uno hace en el coche y tal, haciendo el tonto, pero de sarcasmo y tal. Pero vamos, que no, que todo se anote, ¿me entiendes? Pero que luego ves lo que hay por ahí y dices, digo, metan la política ahora, métanla a partir de ahora a todo lo que hay en YouTube. No a partir de ahora hacia adelante, no, a los que vienen de atrás. No, usted ya no, sus vídeos ya no monetizan. No, porque a la política de YouTube, no, claro, no te interesa, ¿no? Claro. Háganlo los de atrás, a ver qué pasa. Claro, porque se te van de YouTube y pierdes ganancias, pero bueno, es lo que hay. 20 euros es mucho. En mis mejores momentos ganaba 20 euros al mes con 7.000 y vídeos de 200.000 visitas. Los vídeos de 1.000 visitas nos dan 50 céntimos. No ves, pero me tomo el café en el curro, en el trabajo, cafetillo. Bueno, el café de la máquina, de 50 céntimos. No, me refiero, vamos a ver. Lógicamente, en un mes 50 céntimos. Pero me hace gracia un poco que está bien que ahora haya, por eso, tantos vídeos, que yo tampoco sabía exactamente, tantos vídeos con la nueva política de YouTube, ¿no? Y lo que se viene, con el tema de los copyright y demás, ¿no? No se puede hablar, no se puede hacer cosas, decir cosas y demás, porque te lo podrían ni poner fotos ni cosas así. Pero bueno. Pero que lo hagan desde ahora, insisto, hacerlo desde aquí, ahora, hacia atrás. Los que tienen ciento y que es material inapropiado, exhibicionismo, sensualidad. Hola, voy a jugar al videojuego tal, chicos, y se ponen a bailar sensual. Es que me pone malo, es que no lo entiendo. Hombre, lógicamente antes de verme a mí, pues prefieren ver a ella, por un ejemplo, ¿no? Pues ese material es el que dices, ¿de verdad? ¿Eso es instructivo? Pues mira, yo estoy elevando mi lalán a la gente que juega. Que un compañero de trabajo, por cierto, se lo ha descargado en PC. Se lo ha descargado en PC y ha flipado cuando ha visto que hay 18 millones de jugadores. Me ha dicho, 18 millones de jugadores en todas las plataformas. Digo, pues claro. Se lo ha jugado, tiene un i7, normal que se lo haya descargado en PC. Siempre me lo está reflejando. Tengo un i7, Es normal, ¿no? 40, vámonos. En Twitch, si se te suscribe a alguien con Amazon Prime, ganas 3 euros al mes. Que a él le sale gratis. Mi novia tiene su cuenta en Prime y está suscrita, jaja. Paga 36 al mes y yo gano al mes. La verdad que ni idea. Pero yo estoy en Twitch, pero yo no sé. Suscribirse, yo creo que debería de activar algo, ¿no? Yo no sé. O todo el mundo, yo estoy en Twitch. Tengo 100 y poco gente que me sigue. Pero yo en Twitch, yo no sé cómo la gente si... tú sí que te sale que cada vez que te suscribe alguien así te sale... Bueno, alguien te sigue, te salta, ¿no? Hey Vicente, a ver, ya tengo 3 pets, el pastor alemán y el otro pet que dieron por llegar en la beta al nivel 30. Y el cuervo que lo compré en subasta. Ah, y el cuervo que lo compraste en subasta. Y ahora puse otra a ver si salta. Vicente, habrás logueado, en la descripción lo tengo los vídeos, habrás logueado la cuenta con la página oficial. Vale, nos van a dar, creo que es un halcón, no estoy seguro. Ponía Sky House o algo así. Vinculando la cuenta nos darían un pet, ¿vale? Totalmente gratis. En el 16, en la actualización,
saldría, ok. Espero que la hayas vinculado. Y si no, estáis viendo el vídeo, y en los últimos vídeos he puesto el enlace, ¿vale? Para que lo vierais. Vincular vuestra cuenta a... me pedirá el correo, mandará un correo, una confirmación, siempre lo digo en todos los vídeos. Y en la descripción lo pone. Vincular la cuenta que os dan un pet gratis. Pone Sky House y tiene pinta que sea un águila, bueno, lo que sea, como sin un unicornio, que nos van a dar una mascota gratis. La subasta. Tuviera curiosidad, ¿cuánto te costó el cuervo? Vicente, me dices, ¿cuánto te costó el cuervo? Tengo curiosidad. La verdad que no he mirado nada. Por Discord te explicaría. Vale, no te preocupes. Guti, queda pendiente, no te preocupes. Tampoco... La verdad que últimamente, desde que estoy en Twitch, sí hay gente que se está sumando, ¿eh? Lo que tú me dijiste. Hombre, también en YouTube, no me está fallando ninguna de las asociaciones. Yo cuando tenga un ordenador y pondré meta, comprar un ordenador. No, pero bueno, tampoco... Sí que pondré lo de la suscripción. Bueno, tampoco es que los 3 euros, ya ves tú. Para tomarme el café, me tomo un café y una pulguita, ¿vale? Pongo una pulguita de pollo con queso, tomate y lechuga y el café. Más o menos 3 euros, puedo hacer, así ajustado. Por la mañana. Y diré, gracias, suscriptores. Pero que sí, no, al final se agradece. El mero hecho de que ya uno lo vea y que sea gente sana, una comunidad sana, para mí vale mucho. Ya te digo. Entiendo que mola más ver el salseo, ver la sensualidad, ver el morbo, tal cual. Hola chicos. Que pongas no por y para que no te lo bloquee YouTube pongas un 0. En vez de porno, y pones un 0 para que no te lo bloquee YouTube. Hola chicos, estoy con fulanita menganita, vamos a hablar de no sé qué, acabo de hacer una escena y cosas así. Es normal, es lo que se lleva. Lamentablemente, y claro, no van a ver a Thor Drago como mata bichos y habla de los mundos de Yuppie, es normal. Pero bueno, uno también tiene su opinión, y uno también está para, si se equivoca, rectificar, pero en eso no pinta de que vaya a rectificar mi opinión. Me hace gracia porque igual que el juego me lo tomo todo bien, tranquilidad, las circunstancias son las que son, pero bueno, país libre, decisión libre y cada uno que haga lo que quiera. Entonces haya respeto. Pasa que me hizo bastante gracia esa carta, podemos decir, no es carta modelo ya hecho, ¿no? No es adecuado su canal, lo que aporta. Céntrese en los vídeos a lo mejor de conocimiento, de cultura, de no sé qué, tal y cual, y perico los palotes, y digo yo, ¿qué me estás contando? ¿Verdad? Pero bueno, es lo que hay. Sí lo hice, a ver si la dan. Sí, Vicente, 8 millones, pero ya tengo 140 y he sacado todas las skins de los personajes por subasta. Y no en común. Ok. No, 8 millones no está mal, ¿eh? Hombre, las pets, en cuanto se pongan a la venta, esto se vende rápido, ¿eh? Y 8 millones no está mal, ¿eh? 8 millones, ¿eh? No está mal, ¿eh? No está mal. ¿Una pet? Ojo. Yo tengo 2 y debería ir con 3 o hasta 4, ¿eh? Es lo que la gente experta, como Guti, alguno más, ¿eh? Que se han dicho, ¿no? 3, 4 ped y es lo más aceptable, recomendable para que uno vaya grindeando. Y debería. No sé si a lo mejor me estás tentando a mirar en subasta. Bueno, puedo mirar a ver si hay por curiosidad. Por curiosidad, ¿eh? Pero sí que no estoy tirando nada. Todo es lo que estoy encontrando aquí, Mercado Central. A ver si hay algo. Cristal, tinte, animal. Ahora, como está en español, pues ya me lo controlo. Animal. ¡Animal! A ver, pienso, estribos, barco, cromato. Ah, que no es aquí. No.
A ver. Mercado central. Vale. Arma principal. Profesiones, cristal, tinte, animal, barco. Tiene que ser aquí. Animal. Registro. Pienso. Si hay de montar estribos. Barco, garromato. No hay ninguno, tío. Agüita. Eso vuela rápido. Eso vuela rápido. Para ir rápido 5. Aún con 5 no llega. Ahora con 1,5 sobra. Ahora sí, ¿no? No hay nada. Esto no hay nada. Oye, pero Guti, Vicente dice que 8 millones, ¿eh? Pero aquí no sale nada. No, pero no. Armadura. Profesiones. Cristal, tinte, animal. No, era ahí donde lo miré. Muebles, carromato, barco. Registro. Bote pesquero. 6 millones en bote pesquero. Oye, voy a mirar lo del arma. Que me dijiste tú. A ver si hay alguna. Mira el Liberto. ¿Lo viste? Liberto, hay 6 registradas, por ejemplo. Espada larga de Liberto, 13 kilos. Espada larga de Cazarca, 104 kilos. 104 millones. ¿Cómo lo ves? Ahí. Lógicamente, a ver las ailas. A Liberto, ¿no? Los pets son baratos. Si podéis comprarlos con dinero del juego, mejor. Sí, con los royalties, tío. Con los royalties. Que por cierto estaban al 50%. No sé si ya se habrá acabado. Vamos por aquí. Aquí no hay nadie, ¿no? No. Bueno. Con los royalties había, tío. Bazar perla. Cofre de perlas. Mascotas, vaya. ¿Qué me está dando hoy uno? Claro, es que aquí está una zona de hoguera. Voy a irme a mirar. Estaban a 300. ¿No ponía 300? Rebajadas al 50%, si no recuerdo mal. Bazar de perla. Mascotas. No, eso no era lo que estaban 300, era otra cosa. Bueno, están a 1000. No, 1000 perlas, perdón, 1000 perlas. Vale, no, 1000 perlas. Lealtades, esto. No, aquí no hay. Aquí lo miramos el otro. Vale, no hay. No hay con los lealtades. Con las lealtades no hay. Pensé que sí. Bueno, pero vale 1000 perlas ahora mismo. Pero bueno, yo voy a esperar a que venga. Y no, aquí no hay. Limitada, tal. Perico los palotes, que no. Va a ser que no. Si podéis comprar algún dinero. Voy a ver si hago algún directo o algo. Ok, Guti. Ok. Yo no seguiré mucho más, un ratito más y desconectaré. Te seguiré en el directo. Mientras hago algo por casa también. Y te voy viendo. Que tengo que hacer un par de cositas. Que luego tengo entrenamiento con los chavales, preparación del partido para mañana. Y luego hacia las 10 estaré por aquí. Quizá me conecte un piquito. Recuerda que voy a llegar a la final de Gran Hermano y me va a pasar lo mismo que ayer. A lo mejor no me conecto. Sí que mañana me conectaré por la mañana y por la tarde. Pero seguro. Mañana por la mañana y por la tarde, ¿ok? Por la mañana un tiempito y por la tarde unas cuantas horas como hasta ahora. Y mañana voy a mirar lo de Cazarca, si es a las 5, ¿no? No, mañana viernes ¿qué ponía? Sí, a las 5, o sea, a las 6, claro. Pues voy a tirar esto a Cazarca otra vez. A lo mejor levear un poco los cristales, la armadura. Y a ver si... Oye, pues a lo mejor voy a ver si fue un bug. Y si vuelve a pasar, pues a lo mejor no era recomendado, era que era obligado, ¿no? Tener esa
esa puntos de defensa y los puntos de ataque, ¿no? Y es una manera de averiguarlo. Si vuelve a pasar, pero es raro que quedara eso así y que estuvieran todos ahí dándole, no sé. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Un equipo? Sí, bueno, yo soy en el canal podrás ver una carpetita que pone fútbol. Verás que pongo siempre pues, fichajes, pongo sistemas, tal cual. Yo soy entrenador nacional, UEFA Pro, como quieres llamar. Y es una de mis aficiones y el canal, pues por eso es, aparte de los videojuegos, pues el tema del fútbol, ¿no? Soy entrenador. Es una de mis aficiones, aparte de los videojuegos. Y bueno, combinándolo con el trabajo, que a veces es una locura, pues entreno, en este caso pues estoy en categoría segunda regional y disfrutando también y aprendiendo. Muy sacrificado, pero me apasiona y aprendes muchísimo. O sea que de eso se trata, siempre lo digo, ya sea los videojuegos, ya sea, hombre, lógicamente el trabajo es esencial, ¿no? Tener una profesión, un trabajo, pero si algo disfrutas, si algo te apasiona, me estoy alejando. Que nadie os deje que lo dejéis de hacer, ¿no? Que nadie os obligue, que nadie te apasiona, te gusta, intentar disfrutar de ello, de esas cosas que os gusten, porque que va, la manera de desconectar, la manera de, sobre eso siendo cosas sanas, ¿no? Y que haya un buen divertimento, digamos, sabiendo que es esencial el estudio, el conocimiento, buscar una profesión, o sea, lo que hay que pagar las facturas y hay que vivir, ¿no? Y subsistir, pero habiendo aficiones sanas, aficiones que te diviertas, tío, pues ya está. Y esa es una de mis pasiones. Y acabar el entrenamiento hacia las 10, 11 en Península. Y vendré para acá. Esto seguramente no creo que pueda... Si hago directo va a ser sin hablar. Y también a veces dices, bueno, a lo mejor juego grindeando pero sin grabar. Y ya está. Oye, llevo ya a lo bobo 2 horas. Seguramente, chicos, pues nada, agradeceros que estéis ahí como siempre. Guti, por lo visto, pues va a empezar ahora un directo. Voy a dejar yo mi directo. Suscribiros al canal, a mi canal de Twitch. Seguimos aprendiendo, seguimos avanzando con vuestra colaboración. Muchos de vosotros que me aconsejáis, me indicáis. Si estáis con el juego, os recuerdo vincular la cuenta, que me van a dar un pet, lo pongo en la descripción. Abajo en la descripción también Discord, Twitch y los demás enlaces de pues donde estoy trabajando, en las diferentes plataformas. Al final, oye, cualquier cosa en los comentarios y nos vemos en el siguiente, ¿no? Siguiente vídeo, mañana sin falta. En la mañanita estaré un poco y en la tarde, vamos, sí o sí, seguro que también. Para, bueno, si queréis añadiros a la hermandad, pues hoy me metí en Calceón 1, pues mañana, bueno, pues mañana pues me meto en Calceón 1 también y según la zona que estéis, seguramente mañana tardaremos menos. No dejaré las armas sacadas, joder, está la cosa, quien lo cuente. Ya somos 3 y para la recompensa diaria tenemos que hacer 31. Un saludo, aventureros. Guapetona.